con las drogas, ¿no? El turismo trascendental o intravenoso al que te podía llevar esa otra realidad, las puertas de la percepción, ¿no? Que dieron el nombre, la novela de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, al grupo Las Puertas, The Doors, ¿no? Entonces también la contracultura vinculada con las drogas. Entonces yo creo que el tipo de literatura con la que yo me hice lector le debía mucho a la música de rock, al escenario en donde la gente joven, en los años 60, que es cuando José Agustín escribe sus primeras novelas, ya dejó de ser una categoría biológica que se define pues, porque tiene acné y bajo colesterol y todavía no puede votar, etcétera. Deja de ser esa categoría biológica específicamente determinada por sus rasgos físicos y se convierte en una categoría cultural. Es decir, con la contracultura hay maneras específicas de amar, de intoxicarse, de viajar, de fundar una comuna, de irse de la casa, de vestirse, de dejarse el pelo largo, de tatuarse, una serie de circunstancias que entonces incorpora José Agustín y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el libro que traía Jorge Mondragón, que por cierto su apodo era el Chinchulín, era muy latoso, muy ladilloso, y le decíamos el Chinchulín, entonces de pronto llega y trae ese libro? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llevado otro libro? Si hubiera llevado, por ejemplo, Paradiso de Lezama Lima, una novela maravillosa pero sumamente compleja, barroca, muy difícil, con la que yo seguramente me hubiera estrellado. O sea, fue una suerte extraordinaria que llevar ese libro y que yo lo leyera en ese momento puntual en el que estaba yo justamente en las mismas vacaciones del protagonista sin saber qué hacer con mi vida. Entonces tomé un tranvía cuando todavía existían y a otro gran amigo, Pablo Friedman, le dije, ya sé lo que quiero hacer en la vida, quiero escribir. Me dijo, pero si tú no has leído nada, ¿no? Pero en ese momento, en ese tranvía, yo era seguramente el escritor más inculto de la tradición mexicana, porque había leído un solo libro y quería escribir un libro. Entonces quería empatarme, ¿no? Y naturalmente tenía que leer muchos más antes de poder escribir, pero fue así como empecé. Entonces, a partir de ese momento, como recursos literarios específicos de la época, y estamos hablando de lo que tú decías hace 40 años, un poco más, ¿no? Esos recursos tenían que ver con la contracultura, tenían que ver con la influencia de la cultura de masas, con el punto de vista juvenil, y luego me fue interesando mucho el fenómeno de la crónica. Escritores como Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Vicente